La enseñanza de la Nueva España por las órdenes religiosas. La evangelización en la Nueva España, también llamada conquista espiritual por Robert Ricard, fue un proceso histórico que implicó mediante la predicación, enseñanza e implantación de la fe católica en los territorios de la Nueva España y la transmisión de la cultura occidental. La religión católica fue un elemento clave en la expansión de la monarquía hispánica y punto fundamental en su desarrollo posterior al ser la Iglesia de Roma un aliado político de los españoles y los conquistadores, quienes justificaron en todo momento sus acciones expansivas en el derecho divino y la enseñanza de la fe para los infieles. Las órdenes tienen su esplendor desde finales del siglo XI hasta el siglo XIII y desde el siglo XIV al siglo XIX. Régimen colonial. El colonialismo es el sistema social y económico por el cual un estado extranjero domina y explota una colonia. El colonialismo también es la doctrina que legitima la dominación política y económica de un territorio o de una nación por el gobierno de un estado extranjero. La colonización española de América fue el proceso por el que se implantó en el Nuevo Mundo una administración que pretendía ser imitación o duplicado de la administración peninsular contemporánea. Este periodo se extendió desde 1550 hasta 1898. La colonización de América fue efectuada sustancialmente por la Corona de Castilla y es la continuación de una primera expansión y experiencia colonizadora del Reino de Castilla en las Islas Canarias, en las cuales ensayó por primera vez a cierta escala la experiencia de conquistar, repoblar y administrar un territorio nuevo habitado por pueblos desconocidos, asimilándolos y cristalizándonos en el proceso. A partir del siglo XV, los territorios y naciones indígenas fueron incorporados por la monarquía española a través de la conquista América, formando parte de un proceso histórico más amplio denominado mercantilismo, dando lugar al Imperio Español en América. Una de las importantes consecuencias de esta colonización fue el mestizaje en América. Los reyes establecieron una política exterior común marcada por los enlaces matrimoniales con varias familias reales europeas que resultaron en la hegemonía de los Habsburgo en Europa durante los siglos XVI y XVII. El colonialismo no debe confundirse con el neocolonialismo. Este último utiliza el control y la fuerza indirecta para influir, controlar o someter a un territorio, como el mercantilismo, el clientelismo político, la globalización empresarial, el imperialismo cultural y otros instrumentos para influir en un país. Instituciones educativas destinadas a los criollos mestizos. El virrey Mendoza fundó para mujeres de raza mezclada y aún para aventureras españolas un asilo y colegio que dio enseñanza adecuada en religión y actos mujeriles, un colegio de niñas. El virrey Mendoza fundó para los mestizos abandonados el colegio de San Juan de Letrán, en el que se enseñaron distribuyendo en 3 años los estudios, religión, lectura y algunos oficios para los niños que manifestaban pocas disposiciones. Las instituciones de los criollos, es decir, los nacidos en México de padres europeos, tenían notorios privilegios hacia ellos. Los dominicanos, también llamados predicadores, fueron fundados por el español Domingo de Guzmán en el siglo XI y se distinguieron al igual que los franciscanos por su labor evangelizadora. La tradición dominica cuenta que el hábito fue inspirado por la Virgen María a uno de los frailes. Los dominicos llegaron a la Nueva España en 1526 y se distinguieron por su amplia labor entre los indígenas de Oaxaca y Morelos. Justamente en este estado, en la población de Talquiltengo, en los muros de su convento dejaron testimonio de su presencia en una magnífica pintura mural que representa a su fundador y a algunos santos y santas de su orden. Los agustinos. Los agustinos arribaron a la Nueva España en 1533 y se distinguieron por sus monumentales construcciones conventuales como las que aún pueden admirarse en los estados de Hidalgo, como el Actopan, en cuyas pinturas murales se destacan los santos de la orden vistiendo sus hábitos característicos. La orden fue fundada tiempo después en la Edad Media y sus seguidores se inspiraron en sus escritos. Los agustinos enseñaron a los indígenas agricultura, oficios útiles para la construcción y les enseñaban a leer, escribir, contar y cantar. Buscaron como propósito proteger la dignidad de la indígena dentro del marco de los principios cristianos. Los jesucitas. La Compañía de Jesús fue fundada por San Ignacio de Loyola en 1540 para defender a la Iglesia Católica del grave cisma
que habían provocado las ideas de Martín Lutero. Por ello, a los jesuitas se les considera como los máximos representantes de la Contrarreforma. El nombre de esta congregación fue escogido por el santo de Loyola y sus primeros seguidores, quienes decidieron utilizar el nombre de compañía encabezada por un general, como si fueran verdaderos soldados de lucha por defender el catolicismo. Para su escudo, decidieron utilizar las siglas del nombre de Jesús en latín, es decir, IHS. La Compañía de Jesús llegó a la Nueva España en 1572, con el claro objetivo de evangelizar, tal como lo hicieron en el siglo XVII en la región de California, donde se distinguió el padre Juan María de Salvatierra. También les interesó educar a la juventud novohispana. Es por lo que utilizan el nombre de colegios y no de conventos para sus edificaciones, ya que en ellos habitaban maestros y alumnos. Los jesuitas destacaban entre todas las órdenes religiosas por la rigurosa preparación y disciplina de sus miembros, el orden jerárquico existente entre ellos y los profundos estudios a los que se dedicaban, tanto en las ciencias teológicas como en las ciencias exactas y naturales. Los jesuitas llegaron al territorio mexicano luego de otras órdenes como fueron los franciscanos, los dominicos y los agustinos, pero jugaron un papel muy importante en la evangelización de la Nueva España, ya que fueron escogidos para evangelizar y pacificar a los indómitos guerreros chichimecas que habitaban en el norte del país. En México, su popularidad se debe a la expulsión de la cual fueron víctimas en 1767 y que por demás fue considerada injusta por todas las clases sociales de la época. La educación femenina. La educación femenina estaba a cargo de las amigas, quienes eran ancianas que se encargaban de impartir las nociones más básicas en religión, lectura, escritura y labores manuales. El hogar era el ámbito propio de la mujer y también su centro de aprendizaje para la vida. Hubo escuelas particulares y centros educativos destinados a las mujeres que se establecieron en los núcleos de vida urbana y reprodujeron los modelos existentes en la metrópoli. Casi todas las niñas españolas y criollas tuvieron acceso a algún nivel de instrucción. La escuela de amiga hubo desde la segunda mitad del siglo XVI. Lo que se aprendía en ellas era el catecismo a través del canto y la memorización. Proporcionaban la destreza en labores manuales y el hábito de la disciplina. La lectura, la escritura y las cuentas eran muy rara vez ejercidas en estas escuelas, pero eran conocimientos prácticos que poco a poco se imponían como una necesidad de la vida cotidiana. La educación pública. En el campo, la educación se había consolidado una estructura de enseñanza en todo el virreinato de la Nueva España. El eje principal de la instrucción de los niveles inferiores de la universidad fue la Compañía de Jesús. 21 años después fue fundada la Universidad de México en 1551, la cual fue creada por los franciscanos. El gran número de hijos de familia enviados por sus padres a la metrópoli a cursar cátedras de las carreras profesionales obligaron al virrey, al ayuntamiento y a los principales vecinos de la capital a pensar seriamente en el establecimiento de la Universidad en México. En ellas se impartían materias como lectura, escritura, gramática latina, retórica, filosofía, música y medicina mexicana, por quienes fueron sustituidos los religiosos en la enseñanza. La educación estuvo en manos de religiosos. Esta clase de enseñanza empezó a ser reemplazada hasta cierto punto por quienes se conocieron como los maestros de barrio, al grado de que hacia el año de 1600 se promulgó la primera ordenanza sobre educación primaria, de que se tiene noticia en la Nueva España. Los primeros establecimientos laicos. Los primeros establecimientos laicos surgieron en el siglo XVIII y las instituciones ya no eran regidas por los cleros. Estos establecimientos laicos fueron el Colegio de las Vizcaínas, la Academia de San Carlos, la Escuela de Minería y el Jardín Botánico. El Colegio de Vizcaínas fue inaugurado en 1767 y establecido exclusivamente para la educación femenina, solamente para las de raza española, pero al transcurso de 20 años funcionar acogió a todas las niñas sin importar su clase o raza. En este colegio se conservó la educación religiosa, cosa que en la Academia de las Nobles Artes de San Carlos ya no se practicó esta enseñanza. La Escuela de Minería fue la más independiente de la organización religiosa. En ella se hicieron estudios metalúrgicos conducidos por destacados maestros.
El jardín botánico tuvo también como principal objeto el conocimiento de la ciencia, cuyas investigaciones serían el beneficio del comercio, la industria, la farmacología y la medicina. La enseñanza elemental. A fines de la colonia, las escuelas se encontraban en un estado de atraso, según la crítica que de ellas hace Joaquín Fernández de Lizardi, quien describe las escuelas de esa época como instituciones viciosas y enfermizas. Espero les haya gustado este video.